Bien, hemos leído Lucas, Lucas 10, la misión de los 70. Si tienen sus Biblias abiertas, vamos a ver otros pasajes, siempre del mismo lugar, perdón. Ya vimos más o menos el evento se parece mucho a la misión de los 12, que pasó en el segundo año del ministerio de nuestro Señor. La misión de los 12 toma a sus 12 discípulos y entonces los envía de la misma forma, básicamente son las mismas palabras que les dice, y de dos en dos vayan a las aldeas, prediquen el evangelio, etcétera, etcétera. En donde estén, ahí lo que les den de comer, ahí quédense y ahí que les den de comer, el obrero es digno de su salario, básicamente la misma historia. Solamente hay ciertas variantes, solamente hay ciertas cosas que me llamaron la atención, especialmente por ser de Lucas, que en Lucas se mencionan cosas como el versículo 3, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Como corderos en medio de lobos. El pueblo de Dios es muy interesante, que el pueblo de Dios es un pueblo manso, un pueblo de Dios, el pueblo de Dios debe ser un pueblo manso, humilde, tierno, bondadoso y dado solamente para el bien. Hay algunos que se han levantado incluso con armas en casos de persecución, pero no voy a discutir al respecto. Pienso que es importante que cada quien se defienda a sí mismo, pero no hay qué mayor descripción que esta, ¿no? Ustedes son como ovejas, como corderos. Ustedes son como animales indefensos y yo los envío en medio ahí de toda la jauría de lobos. Es una situación peligrosa. A cualquiera le daría miedo, a cualquiera le daría pena, pero el punto es que vamos con Cristo. Entre todas las características de estos pasajes es muy interesante que cuando nosotros vamos a cumplir la obra de Cristo, Cristo está con nosotros, Cristo nos guía, Cristo nos ayuda y nos cuida. ¿Por qué es tan importante esto para el Señor? Bueno, como dice el versículo 9, sanad a los enfermos que en ella haya, es decir, en cada casa, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Después de todas las características que les dice, hagan esto, no lleven esto, no lleven aquello, vayan a esos hogares y dice versículo 9, díganle a esas personas, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios somos nosotros, eso ya lo habíamos visto también en la misión de los 12. El reino de Dios somos nosotros. Cuando nosotros vamos, ahí está el reino de Dios. Nosotros somos representantes del reino de Dios y cuando a nosotros se recibe al Señor Jesucristo. Y eso lo dice muy explícitamente este pasaje. Este pasaje no lo vimos, pero lo voy a leer ahora porque es pertinente. Versículo 16, siempre del capítulo 10. Versículo 16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Qué importante es, y hermanos, todo esto quiero que entre en sus mentes, que vaya calando en sus corazones. La identificación del Señor Jesucristo sobre su obra y sobre sus hijos, sobre sus discípulos, sobre los creyentes es una estrechez absoluta, una unión perfecta. El que a ustedes oye, a mí me oye. El que lo rechaza a ustedes, a mí también me rechaza. Y no solamente me rechaza a mí, rechaza al Padre Celestial. Rechaza la vida eterna, rechaza la gracia, rechaza el perdón, rechaza la bondad, rechaza la piedad. ¿Por qué? Porque me ha rechazado a mí. Y a ustedes será la misma historia. Nosotros hemos sido elegidos del mundo, hemos sido tomados del mundo. Y porque somos tomados del mundo, significa que tenemos características de este mundo. Hay pecado, hay concupiscencia, hay maldad, hay deslealtad y todas esas cosas que puede ser que existan en nuestros corazones, pero hemos sido tomados del mundo para ser sacados del mundo y para ser exaltados, no solamente por sobre el mundo, sino por sobre los mismos ángeles. El Señor Jesucristo se ha identificado tanto con nosotros que dicen los apóstoles varias veces en sus cartas, estoy completando lo que hace falta a Cristo que sufra. Estoy completando los padecimientos de Cristo, porque yo estoy sufriendo en esta cárcel, decía el apóstol Pablo, porque yo estoy sufriendo en esta cárcel, esos son los sufrimientos de Cristo. Lo dice en el primer capítulo de Colosenses. Esa identificación, esa unión, esa cercanía, esa estrechez,
Esa confianza, ese llamado del Señor Jesucristo a sus discípulos. Tomen esto, lleven esto, hagan aquello, hagan estas cosas. Es muy interesante y precisamente tiene que ver con el final del mensaje. Pero vamos a dejarlo por un lado. ¿Por qué era entonces necesario que el reino de los cielos se acercara a los seres humanos? ¿Por qué era importante que el reino de los cielos llegara a los seres humanos? Y es que al final del ministerio del Señor Jesucristo, en este último año de su vida, Él se torna bastante severo. Él ya tiene a mucha gente, ha establecido un gran ministerio, hay muchísimas personas escuchando, acercándose a Él, y Él entonces empieza a poner dura y ruda su palabra. En el pasaje que leímos, solamente el versículo 16, ahora vamos a ver los versículos 13, 14 y 15. Dice, esto es después de enviar a sus discípulos. Ay de ti, Corazín. Para quienes no entienden esa expresión, ay de ti, y que está así entre signos de exaltación o de exclamación, eso significa un lamento, un dolor, una molestia, una melancolía. Ay de ti, Corazín, que era una ciudad. Ay de ti, Betsaida, otra ciudad, en donde hizo la gran mayoría de sus milagros. Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Para quienes no entienden eso de silicio y ceniza, eran medios de lamento, era forma de expresar su dolor, era forma de expresar su vergüenza. Así estaba el rey David cuando estaba llorando y suplicando por su pecado y pidiendo perdón para que su hijo viviera. El Señor ya había dado la sentencia, ya había dicho que el niño debía morir y por supuesto murió. Pero el rey David estaba ahí, en ceniza, estaba humillado, estaba echándose esta tierra encima. Era un signo de dolor, de humillación y de arrepentimiento. Tiempo ha que estas ciudades Tiro y Sidón, que son ciudades extranjeras, se habrían arrepentido. Pero en ti, Corazín, y en ti, Betsaida, donde hice mi mayor ministerio, donde publiqué mis mayores palabras, donde di todo mi amor, ustedes no se han arrepentido. Este es de mis pasajes favoritos para entender. Para entender, hermanos, que los milagros del Señor y la bendición del Señor no es gratis. El Señor espera algo. El Señor espera un cambio. El Señor exige algo que se le dé. Y a estas ciudades les estaba exigiendo arrepentimiento. Te di todos estos milagros, hice todas estas sanidades y todos estos que se sanaron solamente se dieron la vuelta. Muchos de ellos, la gran mayoría, se dieron la vuelta y se fueron. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Qué bueno. Gloria a Dios. Pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo están sus pensamientos? La gran mayoría de creyentes lastimosamente se han olvidado de eso, del arrepentimiento. Se han olvidado de mejorar, se han olvidado de cambiar, se han olvidado que las bendiciones de Dios han sido dadas y los milagros de Dios han sido dadas precisamente para transformar nuestro corazón, para que tengamos fe, para que tengamos seguridad y que no vivamos de la misma forma como vivimos. Siempre está esa actitud de gracias, ahí nos vemos a la próxima. Y si yo la veo, el Señor la ve. Lastimosamente, así es. Cuando fue lo de los leprosos, estos leprosos llegaron suplicándole al Señor, y es que para eso sí es bueno el ser humano, ¿no? Llega suplicándole al Señor, rogándole al Señor, doliéndose, moliéndose, míranos el sufrimiento, mira qué mal estamos, el Señor los sana, ni siquiera les da ahí la sanidad inmediatamente, no, solo vayan, den la vuelta y vayan allá al templo, hablen con el sacerdote, que los mire, que los revise, porque ese era el examen, era como llevarlos al médico, ir al médico para que les haga el examen y estén seguros de que ya se les quitó la enfermedad, pero ellos sí iban caminando y la lepra todavía estaba ahí. Qué interesante la forma de hacerlo del Señor. Qué interesante.
Los leprosos iban caminando hacia el templo, pero seguían leprosos. Mientras iban caminando, sucede la sanidad. Su cuerpo se cura, su piel se rejuvenece, tienen sensaciones otra vez, tienen sensibilidad de nuevo, todo se ha regenerado. Y en ese momento, ¿qué pasa? Solamente dos, solo dos. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan de aquel que lo sanó? ¿Se acuerdan de aquel que dio la palabra? ¿Se acuerdan de aquel que dio la orden? ¿Se acuerdan? Entonces regresan. Es más importante Él. Antes que me mire el sacerdote, es más importante Él. Antes que mi familia me vea, antes que la gente me vea, es más importante ese que quedó solo, viéndonos, observándonos y sí, juzgándonos. Cuando el Señor nos da una bendición, el Señor se nos queda viendo. Cuando el Señor pone su mano sobre nosotros y sobre nuestras vidas y nos hace un gran milagro, una maravilla, una gran bendición, se nos queda viendo. ¿Qué vas a hacer ahora? Quiero ver tu reacción. Quiero ver si vas a cambiar. Versículo 14 dice, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Ciudades impenitentes, ciudades sin arrepentimiento, ciudades en donde Dios dio su bendición y no se arrepintieron. ¿Y por qué es importante el arrepentimiento? Versículo 14, porque viene un juicio. Hay un día, hay un momento de juicio. Y esto es lo que el ser humano ha ignorado y sigue ignorando. Ahora, todavía siguen discutiendo y cada vez más está ganando adeptos y adeptos esta idea del no creer en Dios, del ateísmo. ¿Por qué voy a creer en un Dios que va a echar a mi familia al infierno? Dicen así. Y obviamente, de acuerdo con su lógica tan hipócrita, tan miserable, por supuesto que tienen razón en el sentido de su lógica hipócrita y miserable. Lo que pasa es que hay un día del juicio y por supuesto que el malhechor, todo malhechor no quiere llegar al juicio, no quiere caer en esa ruina, no quiere llegar a la sentencia. Y todos nosotros éramos malhechores. La ruina venía sobre todos nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros seres queridos. Ahí estaba. Y es por eso que vino el Señor Jesucristo para dar el momento del arrepentimiento y solamente con arrepentimiento y entonces las personas se libraban del juicio. Pero tenían que ser discípulos de Cristo, ahí no les gustó. Tenían que dejar su maldad, ahí tampoco les gustó. O sigo a Cristo o sigo mi maldad. ¿Qué es lo que voy a elegir? ¿Qué es lo que voy a desear? Por eso, aunque Dios saque más y más milagros, aunque Dios se manifieste, se glorifique, se muestre en su gloria, la gente no se va a arrepentir. Porque el problema no es de Dios que no se muestra. El problema es el corazón que no se arrepiente. El problema es un corazón malsano. Y el problema es cosas como el evangelio de hoy, en donde ya ni siquiera se habla del pecado. Por lo tanto, entonces se deja a un lado el arrepentimiento. El arrepentimiento, olvídese. ¿Quién es soberbio para Dios? ¿Cree que lo será para siempre? Llegará un día del juicio y entonces ahí estará humillado, humillada, rendido delante de Él, dando cuenta de todas sus acciones y ¿sabe qué? Él va a decidir todo su destino. Usted decide hoy, usted decide mañana sobre usted mismo, pero el día del juicio será el Señor quien va a decidir sobre toda su eternidad y sobre la de toda su familia y sobre la de todos sus seres queridos sin importar quién sea. Y no importa, hermanos, qué tan valiosas sean esas personas para usted.
Si en el día del juicio no están preparados, si en el día del juicio no están listos, si en el día del juicio no están refugiados en ese reino de Dios, que es el Señor Jesucristo, pues su destino será espantoso, su situación será horrible. Y es por eso tan importante el trabajo de ustedes como siervos, siervas de Cristo, como discípulos. Pero ¿qué tanto hace falta que el Señor les llame? ¿Será que hace falta igual arrepentimiento? ¿Será que como creyentes decimos, bueno, yo estoy bien así? ¿Estoy satisfecho? ¿Estoy seguro? ¿Estoy contento? El mundo se desvía cada vez más. Dicen que Dios no existe, dicen que el Señor Jesucristo no existió y si existió, de plano se casó. Y de plano todo lo que escribieron los evangelistas, todo era mentira, todo era una payasada, todo era una fábula. De plano se casó, de plano tuvo hijos, era un hombre normal y murió como un mártir cualquiera, un pobre cualquiera. Hay tanta mentira y los únicos que defienden la verdad son los creyentes. La única esperanza para el mundo son los creyentes. El mundo está cada vez más degradándose, arruinándose, destruyéndose, pudriéndose y Dios los está viendo a ustedes. Porque son ustedes los que hacen el llamado. Son ustedes el reino de Dios. Son ustedes los que deben mostrarle al mundo el camino. ¿Cómo estamos? El juicio es inminente. La sentencia es correcta y perfecta. El Señor es absolutamente justo y tiene que pagar y tiene que lidiar y tiene que dar todo el juicio y el fuego ante esa maldad, sea de quien sea. Lo único que está pidiendo el ser humano es arrepentimiento. Y ese es nuestro llamado. Ese es el evangelio que debemos estar predicando, pero saben, dense cuenta, ya no se está predicando el arrepentimiento. Venga a Cristo, va a tener dinero. Venga a Cristo, va a ser feliz. Venga a Cristo, venga a la iglesia a bailar. Eso es lo que se predica ahora. Ese es el evangelio de hoy. Venga a Cristo y no haga nada. Solamente se tiene que aguantar en su mensaje una vez a la semana. Solo eso. Pero es verdadero arrepentimiento. Estamos viendo lo mismo que pasó en el Imperio Romano. En el Imperio Romano, cuando se liberó la persecución, cuando se dejó en paz a los cristianos, y no solamente se les dejó en paz, sino se le llamó la religión oficial, el cristianismo. ¿Qué pasó? Un montón de gente, multitud de gente se acercó a las iglesias, que no eran verdaderos creyentes, que no conocían nada de Cristo, y es por eso que las iglesias se llenaron de imágenes. Y ahí vino la iglesia católica. Ese es el principio de la iglesia católica. Ya no hace falta arrepentimiento porque ¿sabe qué? Usted lo único que tiene que pasar es el purgatorio. Entonces puede gozar aquí un poquito los pecados. No tenga pena. Goce de la droga, goce de las mujeres, goce del sexo, goce de la vida. Solamente tiene que pasar unos 100 años más en el purgatorio. Está fácil, ¿no? De todas maneras, todos vamos a ir al purgatorio según esa religión. Ya sabe. No hace falta arrepentimiento, no hace falta transformación. La gente está muriendo engañada y solamente los creyentes somos los únicos que podemos hablar del Evangelio y darle la luz. Dios no castiga, Dios sí castiga. Dios es severo y eso lo dice tu palabra. Dios es severo. Podemos jugar todo lo que querramos, podemos hacernos a la imagen de todo lo que querramos, pero Dios es severo. Dios es cuidadoso. ¿Y sabe qué? Primero empieza el juicio sobre su casa. Eso lo dice también su palabra. Primero empezará el juicio sobre su casa. Es por eso que viene el anticristo y estamos esperando esas cosas, esas desviaciones, todas esas mentiras y esa gran persecución que caiga sobre todos nosotros. Es por eso que el Señor no está castigando a su iglesia. Viene el castigo grande. Viene el llamado de atención. Tenemos que estar preparados. Es una prueba. Si resistes la hora de prueba, dice el Señor, si resistes la hora de prueba.
entonces te daré esta recompensa. Todas estas cosas, hermanos, se han ido olvidando y olvidando para hacer un evangelio diluido, fugaz y sin obligación. ¿Saben qué dice la Biblia? Incluso que tengamos cuidado de nuestra salvación con temor y temblor. Yo no digo que eso significa que perdemos la salvación y el pasaje no dice que signifique que perdemos la salvación. Solamente tenga cuidado de lo que hace. Cuide su salvación con temor y temblor. No es un juego. Al llegar a los discípulos y al estar meditando en la situación de los discípulos, me puse a meditar bastante, sinceramente. ¿Por qué, Señor, no existe esa situación ahora? Así como en el tiempo de los discípulos, el Señor les dijo, no lleven esto, no lleven aquello, hagan aquí, hagan allá, métanse, coman de esta casa si les dan, etcétera. Si en esta casa no les reciben, ustedes simplemente sálganse, sacudan el polvo de sus pies y de una vez den la sentencia. El reino de Dios se ha acercado a ustedes, de una vez. Porque nosotros no tenemos eso. Por supuesto, tenemos la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa en los discípulos? ¿Qué sucede en los discípulos? Y es que me dio una imagen, un ejemplo que me pareció muy propio para este mensaje. Y es que es una forma de describir a los creyentes, a todos los creyentes. Es muy interesante. Hay muchos creyentes que cuando reciben al Señor Jesucristo, por supuesto, dejan entrar al Espíritu Santo en sus vidas. Pero dejan entrar al Espíritu Santo en sus vidas y no le dan control total. ¿Qué es lo que hacen esos creyentes? Hay muchísimos creyentes. Imagínense su casa y su casa son ustedes. Y en esta casa ustedes tienen sus habitaciones, tienen su sala, tienen su comedor, así como en la casa de todos. Pero hay quienes dejan entrar al Espíritu Santo, pasa Espíritu Santo, pero ven Espíritu Santo. Y se llevan al Espíritu Santo a un lugar y ese lugar es el sótano de su casa. Quédate ahí, Espíritu Santo. Quiero que te quedes en ese lugar. Y el Espíritu Santo viene a arreglar la casa, a cuidar la casa, a mejorar la casa. No, Espíritu Santo. Quédate ahí en el sótano. Y encierran al Espíritu Santo y ahí que se quede en el sótano. A mí lo que me interesa es la salvación. A mí lo que me interesa es no caer en el infierno. A mí lo que me interesa nada más es tener el paso, tener ganado el cielo. Para eso necesito el Espíritu Santo. Así que cualquier cosa que quieras hacer en mi vida no la vas a hacer. Cualquier cosa yo no te doy permiso para hacerla, te quiero mejor ahí. No me hables mucho. No me digas mayor cosa. Lastimosamente con estos creyentes, lo que pasa es que el Espíritu Santo no se va a quedar ahí en ese lugar. Tal vez pasa y se va inmediatamente. ¿Perdieron la salvación? No me refiero a eso. La salvación está para todas las personas. Usted le abre la puerta, pero depende de usted si llega a consolidarse, si llega a tomar fuerza, si llega a dominar todo su ser. Depende de usted. Al estar meditando en esto, entonces me puse a pensar en otro tipo de creyentes donde no, está muy feo poner al Espíritu Santo en el sótano. Entonces mejor, ven Espíritu Santo. Cuando entra a sus vidas, ven Espíritu Santo. Aquí te tengo un lugar. Esta habitación es en donde quiero que estés. Y cuando entra el Espíritu Santo, sí, yo no te voy a dar el sótano. Yo no te voy a poner ahí solo en lo frío. No, aquí te tengo una habitación, mira esta habitación, te pongo música cristiana en esta habitación, te pongo imágenes bonitas, mira qué bonita ventana, puedes ver la creación de Dios ahí, pero te quiero ahí. Tanto los primeros como los segundos después se sorprenden. Les pasan cosas malas. ¿Y qué está pasando, Dios? Pero si yo te tengo, Dios, pero si yo te tengo, Señor. Tal vez viene la pregunta en algunos,
Pero ¿y cómo Él siendo Dios, cómo el Espíritu Santo siendo Dios todopoderoso y etcétera, se queda ahí, en esa situación? Y por supuesto que se nos tienta el corazón a decir, es que nosotros somos los que le damos permiso a Dios. Bueno, de hecho hay muchas degradaciones que vienen y ahora están sucediendo mucho al respecto. Nosotros le damos permiso a Dios para que actúe. No hay nada más falso que eso. Dios es absoluto soberano sobre todas las cosas. Ahora, a usted, Dios le ha entregado una voluntad para que usted decida si estorba a Dios o le deja total libertad a Dios. Esa es la verdad. Otros muchos creyentes son así, del cuartito, bonito, del cuartito especial. Mis sentimientos no tienen ninguna variación, mis propósitos no tienen ninguna variación. Dios viene a ayudarme a mí. Dios tiene que darme a mí. ¿Qué será lo mejor? ¿Cuál es lo mejor en esa imagen? Aquí tengo lo que ya todos conocen. Son unas llaves. Y el cristiano perfecto y los discípulos, estos discípulos, son los que tomaron las llaves de su vida. Y cuando vino el Espíritu Santo, le dijeron, entra Espíritu Santo y aquí tienes las llaves de todo mi ser. Entra a donde quieras. Toca, toma, cambia, destruye, rompe, quita todo lo que quieras. De mi casa, de mí, de lo que yo soy. Esos son los verdaderos discípulos de Cristo. Esos son los que pueden cambiar al mundo. Yo ya no quiero las llaves de mi vida. Yo ya no quiero mi voluntad. Yo ya no quiero estorbarte. Porque viene el Espíritu Santo, tienes que cambiar esto, no, no, qué aburrido. Tienes que cambiar aquello, tienes que dejar de hacer esto otro, no, no, no. Incluso vienen castigos, viene disciplina, porque a los creyentes se les disciplina. Dios los disciplina. No, no. Yo todavía me quedo con mi voluntad. Yo todavía me quedo con mi deseo. Yo todavía hago lo que yo quiero hacer. ¿Por qué somos tan egoístas, hermanos? Si nos encontramos con Dios, si vemos ese amor tan grande, ¿todavía será que desconfiamos de Dios? Yo puedo hacer mi vida correcta, Dios todavía no. No, tú me tienes que ayudar nada más. No, no. El Señor vino para que le diéramos las llaves de nuestra vida. De eso se trata el juicio. ¿Quién quiere que yo reine sobre su vida? ¿Quién quiere que yo domine sus pensamientos, sus deseos, sus propósitos? Miren, yo los voy a componer. Yo voy a mejorar todo su ser. Yo voy a cambiar sus pensamientos, sus deseos. Yo voy a quitar ese rencor, mal, dolor, tristeza. Ahora ya saben por qué hay creyentes tristes. ¿Por qué hay creyentes tristes? Porque no le dejan entrar a ese lugar. Porque no le dejan entrar a Dios a esa habitación. Tal vez inconscientemente, ni siquiera lo saben, ni siquiera lo entienden. ¿Y por qué? Porque Dios les dice, haz esto y no lo hago. Haz aquello, no lo hago. Deja de hacer estas cosas, no lo hago. Bueno, no te voy a molestar más. Es ahí donde me quieres tener nada más, es en ese cuartito, en esa habitación. Ahí es donde quieres que esté sujeto. Está bien. Pero ¿qué tan discípulos de Cristo serán? ¿Qué tan preparados están para el juicio? ¿Qué tan preparados estarán para las pruebas? Cuando vengan los conflictos, cuando vengan las dificultades. Hermanos, la iglesia está pidiendo y suplicando a gritos que el Señor la pruebe, que el Señor la castigue.
Es una duda personal y pienso que, bueno, la razón por la cual el Señor no lo hace es porque viene el gran castigo, el último castigo. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros que tenemos los ojos abiertos? ¿Qué nos toca a nosotros que estamos pensando bien las cosas? Lo que nos toca a nosotros es prepararnos para ese momento, servir al Señor en todo momento, ser esos heraldos del reino de Dios, guiar a las demás personas al reino de Dios, pero usted no lo puede hacer a no ser que le entregue las llaves de su vida a Dios. El Señor conoce todas esas tristezas, todo ese vacío, toda esa soledad, todo ese mal que ha recibido y lo quiere cambiar. No lo quiere que usted lo tenga en esa bodega ahí, encerrada, con candados. El Señor quiere que abra todas las puertas de su vida y transforme todo su ser. Y Él va a llenar esa casa con su presencia. Vea, capítulo 14 de Juan, no lo vamos a leer, pero le sugiero que lo apunte, que lo medite. Dice el Señor Jesucristo, el que ama mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Dios no solamente quiere ordenar su casa, su mente, su corazón, Dios quiere ordenarla para Él venir a vivir completamente en su vida. Lo que llama el apóstol Pablo, cuando conozcamos la anchura, la longitud, la profundidad y todas las características del amor de Cristo, dice el apóstol Pablo, entonces seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Veo algunas caras como que no conocían ese pasaje. Bueno, este está en Efesios. ¿Qué se sentirá ser lleno de toda la plenitud de Dios? ¿Cuánto amor se siente? ¿Cuánta paz? ¿Cuánto consuelo? ¿Cuánta dicha? Eso es lo que el Señor les está ofreciendo para sus vidas. No, yo me quiero quedar con mi voluntad. Eso es lo que el creyente, elige todos los días. ¿Qué esa es la otra característica? Hermanos, ¿cuándo le debemos entregar las llaves de nuestra vida al Espíritu Santo? Cada día. Todos los días. Ahora póngase a pensar, ¿en qué lugar tengo yo al Espíritu Santo? Imagínese a usted su vida como esa casa. ¿En dónde tengo yo al Espíritu Santo? ¿No cree que ya es hora de cambiar? ¿No cree que es hora de darle más lugar? ¿No cree que ya es el momento de darle mayor posición al Espíritu Santo? Se lo digo de una vez, Él no le va a gritar, Él no se va a imponer, ni siquiera va a perder la salvación. Él solamente está esperando quién es fiel, quién de verdad le quiere encontrar, quién de verdad quiere encontrarse con Dios en esta vida. Y créanme lo que son muy pocos, lastimosamente, y muy pocos entre los mismos creyentes. Hay que sacrificar mucho, por supuesto, pero Dios lo vale. Así eran los discípulos, estos discípulos lo dejaron todo. No lleven esto, no lleven aquello, ni siquiera doble calzado, les dice el Señor. Solamente van a recibir su comida, esa fue su única ganancia, pero eran los heraldos del reino. Ahora el Señor conoce qué necesitan en cada momento, el Señor sabe y el Señor ha provisto qué necesitan en cada instante de su vida. Él conoce bien su vida, Él sabe qué hace falta. ¿Por qué nos es tan difícil? Es algo que desconcierta mi mente. ¿Por qué es tan difícil? Y lo digo incluso desde mi personal punto de vista. Al Señor le ha tomado muchos golpes para cambiarme, muchos castigos para cambiarme, pero lo ha hecho. Y quisiera hacer más. Y quisiera darle todo mi corazón.
Lastimosamente, todavía sigo sujeto a tentaciones, sigo sujeto a diferentes cosas, pero entiendo lo que Él hace y lo que Él hace en el corazón es una transformación maravillosa, gloriosa, excelsa. Créame lo que usted no necesita el pecado de nadie, créame lo que usted no necesita el dolor de nadie, la ofensa de nadie. Usted lo que necesita es el Espíritu Santo que esté ahí dominando su corazón todos los días de su vida. Y no tendrá tristeza, y no tendrá dolor, y no tendrá pena, y no tendrá mal, sin importar qué le haga el mundo. Pero la decisión es de cada quien. En el instante que usted le entregue las llaves al Espíritu Santo, Él la tomará, pero Él no lo estará pidiendo todo el tiempo. Cada quien es libre. Qué interesante. Me gustó mucho esa imagen. Ver a los discípulos de esa manera. ¿Por qué eran tan dirigidos así por el Señor? Porque ellos le habían entregado todo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era el dueño de sus vidas, completamente. Completamente. Ahora, tengan por seguro algo, hermanos, y es por eso tan importante lo del juicio. El Señor es dueño de su vida sin importar qué piense usted, qué piense yo, qué piense el mundo. El Señor va a definir absolutamente todo lo que va a pasar en su vida, en su eternidad. Él es el que tiene la última palabra, el último criterio, el último juicio. Yo puedo decir, hice miles de cosas, busqué tantas y tantas cosas, el Señor va a ver en detalle, esto te faltó, esto te dije que cambiaras, esto no está bien. Así que es esto lo que yo te voy a dar. Así que, ¿por qué esperar? ¿Para qué esperamos? Si el Señor va a tomar mi vida y el control total de mi vida completamente por la eternidad, ¿por qué no empiezo desde hoy? Y que Él me muestre cuál es el sentido de la vida del discípulo de Cristo hacia la gloria de Dios. Lo cual es algo maravilloso, lo cual es algo glorioso, lastimosamente. Las personas siguen eligiendo su propia vanidad, su propia pequeñez, diría yo. Ahí está el Espíritu Santo, hermanos. Cada quien es libre y cada día pueden ustedes entregarle su vida a Él. Cada día, cada día. No le van a dar permiso, sino no estorbarlo. Él va a cambiar sus corazones, va a quitar esas raíces de amargura, va a hacer maravillas en su vida, va a manifestar la gloria de Dios. Ustedes son embajadores del reino de Cristo, pero será si ustedes lo deciden o no. Todos somos libres. Hermanos, que el Señor les bendiga.